Instituto Universitario River Plate, que es un instituto que está capacitando gente en todo lo concerniente a las actividades del deporte, donde destacamos la licenciatura en periodismo deportivo, que es un ciclo de complementación curricular que tiene acceso al mismo aquellos que son técnicos en periodismo y técnicos en periodismo deportivo. La duración es de 1 año y medio y es así la carrera insignia del Instituto Universitario de River Plate. Y Telemática y Educación, que es una empresa pionera en educación a distancia, con más de 30 años en el mercado, produciendo contenidos digitales, manejando todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Esta asociación da producto a la diplomatura que ustedes vieron recién en la presentación, que es la diplomatura en comunicación orientada a las organizaciones deportivas. La particularidad que tiene esta diplomatura, como ustedes lo pudieron ver así reflejado en el video, es que consta de 4 módulos, los cuales ustedes van a ver que están interrelacionados, o sea, no son 4 módulos aislados, sino que están interrelacionados. Y además cuenta con una plataforma de Moodle muy amigable y con una hoja de ruta que le permite a los alumnos hacer el seguimiento de cada uno de los módulos de una manera pedagógica. Además, tiene la particularidad que pone foco en la experimentación de la realidad a través de testimonios de expertos como, por ejemplo, el presidente de River, Donofrio, hablando de la gestión de la comunicación tanto en instituciones grandes como en clubes de barrio. Tiene entre otros testimonios, el Chaparretegui, que hoy está en boga con las leonas, planteando cómo se creó esa mística de las leonas. El gerente de la Liga de España, contando la particularidad de lo que es armar la Liga de España. Y así un sinnúmero de testimonios que tienen la vigencia de la práctica. Además se estudian casos. Dentro de los casos tenemos el caso del club de barrio y el caso emblema, que es Pinocho, como así también el caso Estudiantes de La Plata, a través de la mística, a través de la imagen que logró Estudiantes, convertir lo que se llamaba el pincharrata al león. Todo esto les va a permitir a ustedes tener un montón de herramientas para poder desarrollar un plan de comunicación de acuerdo a la entidad que ustedes elijan. Porque ustedes, cuando entran en este curso, tienen que ser protagonistas del mismo, tienen que tomar la decisión de elegir qué tipo de institución van a tomar, sea un club de barrio, sea un club de tenis, sea un club de fútbol, un club chico, un club grande, lo que ustedes definan, y a partir de ahí, esta travesía, que será acompañada por todos los docentes, que tienen otra particularidad. Los docentes son profesionales que están en actividad, desarrollando todas funciones que tienen que ver con lo que están dando. Esto es un poco el resumen, y es el marco donde vamos a desarrollar la conferencia de hoy, que tiene que ver con la evolución de la comunicación desde Maradona a Messi. La conferencia de hoy la va a dar el director de la carrera de la diplomatura, que es ni más ni menos que Miguel Ángel Rubio, el Chiqui Rubio, conocido por el ambiente deportivo, que es licenciado en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, que además tiene un doctorado en la Universidad de Navarra, en la Universidad Pública de Navarra, y una profusa carrera
que viene desde los medios gráficos como La Nación. Para los más veteranos, la revista El Gráfico era la insignia del deporte argentino durante 50 o más años, con diversos programas radiales en 30, 40 años de carrera. Es joven, pero empezó muy joven. Y hoy es el gerente de comunicaciones de la Liga Profesional de Fútbol, que es la que maneja el fútbol de primera en la Argentina. Y bueno, además va a haber un invitado que ya el Chiqui les va a hablar. Así que para no seguir redundando en detalles, le paso la palabra al protagonista de la conferencia. Adelante, Chiqui, te deseamos suerte y vamos para adelante. Ahí está. Chicos, bueno, nada, estaría piola que aquellos que quieran mostrarse la carita así nos vamos viendo. Me quedaron dos palabras de Eduardo que dijo en boga, la última vez que la escuché fue en el año 1968, cuando la mayoría de ustedes no habían nacido, y no sé cuál otra palabra también dijiste, pero bueno, te sale el perfil académico, Eduardo, y la idea en este caso también es que en esta diplomatura obviamente vayamos aprendiendo como nosotros aprendimos, mi generación, y el invitado que vamos a tener un ratito también va a decir que aprendió, de la gente que está trabajando en la industria. Y en este caso vamos a hacer un tema que es la evolución de los medios de comunicación desde Maradona, desde la irrupción de Maradona, la consagración de Maradona, allá por el año 86, estoy hablando de la consagración, ¿no? Que fue el momento cumbre de Diego y que lo tenemos todos en el corazón. Hasta Messi, que lo tenemos también en el corazón porque hace muy poquito tiempo ganó la Copa América y creo que la mayoría, si abrimos los micrófonos, estamos de acuerdo en que hacíamos tanta fuerza para que gane Messi como para que gane Argentina. O más por Messi, la mayoría seguramente, sí. La mayoría piensa así. Sí, sí. Vamos a establecer un vínculo entre nosotros, estén todos muteados y le van pidiendo a Sol, o ponen en el chat que quieren hacer alguna pregunta y la hacemos. Ahí se desmutean y vamos haciendo intercambio. Así lo hacemos en forma prolija y tenemos ese feedback entre ustedes y nosotros, porque el tema es hacerlo lo más relajado posible, lo más ida y vuelta posible, como van a ser los cursos también. Así que ahora vamos a mostrarles, vamos a empezar obviamente por Maradona, y hay que ubicarse en el 86. Muchísimos de ustedes ni siquiera habían nacido, seguramente no habían nacido, la gran mayoría. Sacando Eduardo y no sé si hay alguno más, pero bueno, y yo. Después los demás no habían nacido, o eran muy chiquititos. Y aquel año 86 los medios eran totalmente distintos. Estaba la radio, la M, estaba con mucha fuerza surgiendo la FM, hacía 6 o 7 años que las FM se estaban popularizando por la calidad del sonido, y la televisión era abierta, no había cable en aquel momento. Aunque ustedes no lo crean, el cable no existía. Había 4 canales de aire, el 7, el 9, el 11, el 13, el canal 2, el que se llamaba el canal 2, que hoy es América, pero que si lo tenías apuntando para un lado, la antena de tu casa, veías fantasmas de los otros canales, es decir, muy poca gente tenía el canal 2, mirándolo bien. Lo cierto es que se transmitían los partidos de Argentina por todos los canales en cadena, y ese gol de Maradona a los ingleses, la empresa televisiva que auspició y que manejó el Mundial del 86 en México, tenía la mejor grabación desde todos los ángulos del gol de Diego a los ingleses. Sol, si apenas puedas, lo metés para que veamos cómo Televisa, que era la empresa que organizaba todo, cómo mostró el gol de Maradona. Ustedes fíjense, más allá de las calidades de Diego, esto es la cámara 1, que se llama, que está en el medio de la cancha, y la imagen universal del gol de Diego, ¿no? La original, la que se ve en una cámara. Pero les decía que esto es Televisa, todas las cámaras de todas las imágenes que estamos poniendo ahí al aire son tomadas por Televisa. Tenían 18 cámaras de Televisa en este partido. Hoy en día, para que tengan una idea, en Argentina se televisan con 16. Estamos hablando que hoy tienen HD, 4K, vamos por el 8K. En ese momento había 18 cámaras, todas de Televisa,
El vicepresidente de la FIFA, de apellido Cañedo, era el dueño de Televisa, y más allá de ser el sponsor, ahora fíjense, en el plano siguiente van a ver la toma Esta es la diferenciación. Fíjense que está desde los dos ángulos, desde la derecha y desde la izquierda, cosa que no se repitió nunca más en ningún mundial. Eso. Por eso se considera el mundial del 86, donde explotó Maradona, el campeonato del mundo, el primer campeonato del mundo de la era abierta en cuanto a televisión. Hoy en día hay otras plataformas, lo podemos ver en otros resúmenes, YouTube o lo que fuera. Fíjense esta toma también, que es de Televisa. No había celulares en esa época, no existían los celulares, no existía internet, muchachos y muchachas, no existía internet, con lo cual imagínense que todo era mucho más complicado. Estas son imágenes levantadas de Canal 7, en ese momento era ATC, Argentina Televisora Color. Hoy se nos hace increíble pensar que la televisión era en blanco y negro en aquel momento. Lo cierto es que este mundial, que fue sensacional por los ángulos, fue considerado en aquel momento como la revolución de la televisación de los partidos de fútbol. De hecho, este formato se utilizó mucho para el primer campeonato mundial de rugby, tomar de los distintos ángulos. Pero, les repito, todo esto ideado por Televisa, el mundial se disputó en México, era la empresa que era la que manejaba, bancó y llevó adelante la transmisión del mundial. Y para nosotros nos va a quedar siempre el placer de haber visto explotar a Diego Maradona en ese mundial. Si yo mal no recuerdo, el invitado que vamos a tener en un ratito tiene mucho que ver con ese momento, porque existían los periodistas que iban al campo de juego, pero iban con cables. Capaz que muchos de ustedes lo saben, pero hoy se nos hace muy difícil pensar en transmisiones en donde los cables eran la base de las transmisiones radiales. Entonces, eran un lío. Si ustedes se acuerdan la final del Campeonato del Mundo, cuando le gana Argentina a Alemania, hay una invasión de la gente, y las radios, los cronistas en el campo de juego, casi no podían seguir, porque los que tenían transmisiones con los handy de aquel momento, fallaban las baterías, no eran equipos tan fidedignos como son hoy. Más las señales se mezclaban con las de la policía, o con las de los bomberos, o con las fuerzas de seguridad. Era muy difícil, eran tiempos muy básicos, si los comparamos con los de hoy, ¿no? Porque el invitado que vamos a tener en un ratito les va a contar en ese momento cómo él corría a Maradona, por ejemplo, para tratar de tener la palabra de Diego. Vamos a avanzar un poquito más. Sol, prepara, por ejemplo, el segundo videíto, que es cómo se la tenían que rebuscar, porque hoy en día lo hacemos fácil. Si queremos conectar, a Messi, que lo teníamos en la cancha el otro día, y si hubieran estado habilitados los periodistas, con el presidente de la Nación, bajás un celular, lo mínimo, bajás un celular a la cancha y lo conectás por el WhatsApp, y lo conectás así. Es decir, no tiene que subir Messi al puesto de transmisión, de la transmisión oficial, para hablar con el presidente. Fíjate, por ejemplo, fíjense, ¿ya lo tenés, Sol, eso? Fíjense lo que pasó en el 86, cuando Bilardo es llevado en el medio de los festejos, lo arrancan los productores así, cruzó por la bandera de Perdón Bilardo, lo llevaron al pupitre, en donde estaban los periodistas de Canal 7, y esta era la charla que tenía con Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno. Muy tranquilo, que toda la juventud nuestra creemos, y nosotros tratamos de inculcar a estos chicos jóvenes, que la vida no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país pueda sufrir, pueda seguir adelante como todo eso. Sin duda que es así, Bilardo. Estoy convencido de que ustedes han dado un ejemplo a nuestro país en ese sentido. Y también nos han dado alegría, que es lo que necesitamos. Se dice que somos demasiado melancólicos y que en circunstancias como esta, donde todavía tenemos que superar muchos problemas,
es necesario un poco de alegría. Y esta alegría la brindan ustedes al pueblo argentino. Y la brindan a todos los argentinos. Es una de esas cosas que se sienten sin ninguna distinción de ideologías y de partidos políticos. Si ustedes se fijan bien, interrumpo porque el diálogo no es lo importante en este caso, sino lo importante es cómo se transmitía desde aquella época. Bilardo fue el pupitre en donde estaba la posición de la televisión pública, en ese momento era ATC, y Alfonsín estaba en la Quinta Residencial de Olivos con una cámara y hablaban así. Pero había que arrancarlo, un monumento para el productor de esa transmisión, había que arrancarlo a Bilardo desde los festejos de aquella selección que después siguieron en el vestuario para llevarlo, subirlo en el medio de la platea. Imagínense los argentinos que estaban ahí, se le tiraban de cabeza a Bilardo, para que pueda sentarse en el puesto de ATC y hablar con el presidente. Era toda una odisea. Bueno, hoy en día se llevaría de otra forma. Pero bueno, ese fue el primer mundial, el mundial más televisivo de la historia, por más que después el mundial de 1990, televisado técnicamente por la RAI, también fue bueno, pero especialmente por las gráficas que pusieron. En este mundial, en el del 86, fue mucho más revolucionario la transmisión de Televisa. Prepará, Sol, también unas imágenes que le quería mostrar, porque no solamente de la televisión, también estaban las radios, estaban los diarios. En ese momento no existían, por ejemplo, las computadoras casi, las manuables. Fíjense los fotógrafos, por ejemplo, era plena guerra. Vamos pasando sobre esas imágenes, vamos y venimos con esas imágenes. Había una guerra comercial entre Nikon y Canon, que eran las dos empresas competidoras dentro de lo que es la parte fotográfica. En ese momento competían por los lentes. Cada uno de esos fotógrafos tenía un acuerdo, o con Canon o con Nikon. Los lentes eran de la misma calidad, las dos eran empresas muy probas. Los lentes que son blancos son los de Canon y los que son negros son los de Nikon. Terminó imponiéndose Canon, hay que ver después qué va a hacer Nikon para dar vuelta a todo, pero es una carrera en que se van pasando, van ganando mercado entre ambos, van compitiendo y van tomando también, ya sea en los campeonatos del mundo como los Juegos Olímpicos, para ir avanzando. En el año 98, y esto viene a raíz de la guerra entre Canon y Nikon, en el año 98 empezaron a dejar de lado los rollos fotográficos, rollos de 36, ¿se acuerda alguno? Y empezaron a utilizar la digitalización, que activó muchísimo las transmisiones. En aquel momento no tanto, pero sí en cuanto a la capacidad de los fotógrafos de trabajar con mayores recursos y sin límites, es decir, una tarjetita que metían en la cámara y que equivalía al rollo, tenía aproximadamente capacidad para hacer 10.000 imágenes, es decir, era todo mucho más amplio cuando se empezó a digitalizar. Lo cierto es que esa guerra aún hoy en día se está llevando a cabo. Obviamente se fueron limitando también las funciones de los fotógrafos y hoy en día tenemos imágenes transmitidas directamente para los medios desde el campo de juego. Antes, en el año 86, que estábamos hablando recién de Diego, no había, por ejemplo, internet. No existía el internet, no existían los celulares. En el año 90, los diarios, año también de Maradona, ¿se acuerdan? El tobillo hinchado, el gol de Canigia, el pase de Diego, la final con Alemania, Diego llorando. En aquel momento explotan los suplementos de los diarios deportivos. ¿Por qué? Porque era muy importante segmentar en los medios el gran caudal que daba el deporte y especialmente en los mundiales. Entonces aparecían diarios, como fue en aquel momento El Tiempo Argentino, que lo que hacía era salir con un suplemento. Clarín también empezó a salir con un suplemento en aquel momento, lo empezó a utilizar cuando jugaba Argentina, después quedó para los domingos, para los lunes nada más, y ahora en pleno campeonato del mundo, cuando se juegue el año que viene en Qatar, seguramente van a salir todos los días. Estoy hablando del papel, pero uno habla del papel hoy y parece que estuviera hablando de la prehistoria. Y en ese caso, en el Mundial 90, la revolución pasó específicamente por el lado del papel, pero de los suplementos. ¿Por qué? Porque todo se segmentaba. Las radios empezaron a tener tiras
muy fuertes, si bien ya venían con algunas, como Sport 80 acá en Argentina, que fue revolucionaria en su momento, se instalaron mucho más fuerte. En Europa empezaron a hacer las tiras deportivas a la medianoche, en España, en Italia, inclusive en Francia, a pesar de que el fútbol no era tan fuerte, pero sí se hacían tiras, por ejemplo, de rugby en Francia. Los ingleses, como no son tan nocheros, no son latinos, y son muy disciplinados, a las 7 también en Inglaterra utilizaban ese horario las radios, y más que nada en FM, para hacer tiras. En Argentina hizo la explosión de las tiras, explotaron en ese momento, y fue otro de los grandes cambios que hubo en los medios de comunicación. Y hablando de esto, de las tiras, de aquellos periodistas que estaban en el campo de juego en el Mundial 86, en el Mundial 90, y que fue un gran compañero mío y es un gran compañero mío de viaje, quiero presentarles al invitado de hoy, que para mí es un orgullo, que hemos llegado, para que ustedes sepan, hemos llegado a vivir en castillos. Vieron ahora que parece que Maru Botana se quedó anclada ahí en un castillo, no sé dónde. Bueno, en este caso hemos vivido en el famoso castillo de Carcassonne con mi amigo el Chavo Fuchs. Eso fue en otro mundial. Chavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Chiqui? Un saludo para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, todo bien, Chavito, todo bien. Le estaba contando recién a los chicos que estamos haciendo una charla, como te dije, de la evolución de la comunicación desde aquel Mundial del 86 a Messi. Y yo, si mal no recuerdo, en el 86, creo que fue tu primer Mundial ese afuera. Fue el primero, sí. Sí, fue el primero, sí. No, es una cosa incomparable. Yo tengo un hijo de 23 y otro de 21. Y a veces tengo que detenerme en explicarle cosas que para nosotros eran obvias. Claro. ¿Qué sé yo? A ver, yo empecé en 1982 y había canchas del ascenso que no tenían teléfono. Entonces había que ir a lo de un vecino, a un bar, y por ahí vos ibas a hablar y salías de la cancha, ibas al bar a hablar, y cuando volvías había habido un gol y tenías que ir de nuevo a avisar que había habido otro gol. Entonces los pibes me miran como, ¿viste? Son los pibes de YouTube, de TikTok, de Instagram, de WhatsApp. Me miran como si estuviera hablando, no sé, como si la era de las cavernas. Claro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Chavo, íbamos sí. a la cancha de Defensa y Justicia. Yo me acuerdo haber compartido con vos ahí, porque jugábamos al fútbol a la mañana, le digo, los sábados, y generalmente íbamos a la misma cancha con el Chavo a la tarde, Sí. para la radio. Yo me acuerdo de Defensa y Justicia, por ejemplo, que había que salir a los barrios linderos, o General Rodríguez, donde jugaba el Lechero, a buscar el teléfono, como decís vos, para hacer para pasarnos a los medios gol de Sí, claro. Pero llegabas allá empatado, quizás. Sí, me ha pasado al revés. Por ejemplo, yo cuando entré a trabajar al Diario Popular, yo empecé en un semanario de Berazategui. Estuve poco tiempo porque el Gordo Porati, que era el que se ocupaba de Berazategui en el Quilmeño, que era el suplemento que salía del partido de Quilmes en el Diario Popular, no sé si sigue saliendo, dejaba su lugar para ir al Diario Grande. Entonces me dijo, ¿querés agarrar ese lugar? Y dije, sí, vamos. Y empecé en el Quilmeño. Cuando pasé al Diario Grande, digo, ya no era. Yo a veces les cargo a los pibes, porque algunos de mis compañeros empiezan en la televisión, entonces empiezan a ser cronistas de los clubes en la tele, que eso era antes donde todos empezábamos a hacer un poquito de carrera, donde todos empezamos a tener cierta relación con los futbolistas. Pero íbamos con un grabadorcito al entrenamiento, estábamos ahí apoyaditos cuando salía, qué sé yo, no sé, Carlos Bianchi, que era goleador de Vélez, lo grababa a Bianchi, hola, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo te va? Soy fulano de tal lado, me gustaría hacerte unas preguntas. Y Bianchi, es que no me paraba, Bianchi era un futbolista muy amable, lo que pasa es que nosotros éramos menos, y la exposición que tenían también era menor, obviamente. Entonces, me acuerdo que cuando pasé al Diario Popular, estuve 6 meses, sábado y domingo adentro de la redacción, haciendo las tablas de posiciones. Esto parece una tontería, pero en realidad sobre todo el ascenso, con el ascenso tenía esto, no televisaban los partidos, ahora dan todo. Yo, por ejemplo, para ver al Doc, ahora que no puedo ir, que hay pandemia, me pongo tengo 2 canales para ver a DocSud, 2. Claro. Tengo uno,
Y tengo el de la transmisión oficial y tengo otro que son unos pibes que venden avisos por ahí por el barrio y televisan el partido. O sea, el toque lo veo siempre, conozco a todos los jugadores, sé cómo juega, porque lo veo por la tele. Eso antes ya era vos sabés que ahí me dice Sol, que es nuestra coordinadora y nuestra productora estrella, me dice que hay una pregunta que te quieren hacer. A ver, Sol, si podés, se la haces. Sí, Chavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar acá con nosotros. Hay una chica que se llama Abigail Belén y pregunta ¿de qué equipo de fútbol sos? La gente quiere saber. Yo soy de Dock Sud. Por el único club que sufro por los colores todavía es por Dock Sud. Del que yo era chico, del cuadro grande del que yo era chico, cuando tiene algún técnico que no me gusta que le vaya bien. Y cuando tiene un técnico que soy más hincha del técnico, me gusta el entrenador. Me pasa con otros clubes, por ejemplo, yo quiero que a Boca le vaya bien porque soy amigo de Russo, porque quiero a Miguel Russo. Así nos manejamos. No existe eso. Contanos un poquito aquel Mundial 86. ¿Vos te acordás el partido final, el descontrol que fue? Sí, claro. Desde la entrada al vestuario, Muñiz tirado así. Muñiz era el jefe de deporte de la Nación. El gordo Muñiz. El gordo Muñiz se cayó desmayado, se produjo una montonera ahí. Los periodistas que queríamos entrar. Chavo, ¿vos llegaste a entrar al campo de juego? Yo entré al campo de juego, sí. Lo que pasa es que entre Muñiz y Tití era muy difícil pasar, ¿viste? Pero ¿vos estabas con los cables en aquel momento? No, yo estaba con un grabador. A ver, yo fui de suplente ahí. O sea, yo era un chico que... Yo empecé a trabajar en el 82 y esto fue 4 años más tarde. Estaba en un mundial. El Mundial 82 yo lo vi en una confitería que se llamaba Trote, a la que iba por cábala con una novia que yo tenía en ese momento. En Quilmes. Frente a la estación de Quilmes, en diagonal. Bien. Y nada, estar en el 86 era un sueño. Y me mandé a la cancha, pasé, viste, tenía una credencial. No era tan riguroso como ahora. La primera señal de que se iba a poner difícil para los tipos que hacían campo fue en el 94, cuando les pido, cuando vean el video de Maradona que se lo está llevando la señorita al doping en el 94, fíjese que en un momento aparece un señor de remera azul, cuando dobla Diego, ese soy yo, que acompañé a Diego hasta el doping. Bueno, cuando fui a la conferencia de prensa, preguntó otro tipo. Hubo un tipo que hizo las 3 primeras preguntas, un tipo de la FIFA. Ahí dije, ganamos, esto se va a terminar porque un día la van a hacer ellos las preguntas, todas. Sí, claro. Las 3 primeras preguntas las hizo un tipo de FIFA, después hubo 3 preguntas más y nos fuimos todos. Ya no había conferencia de prensa tal cual la habíamos concebido. Hubo mucho avance. Uno dirá, ustedes dejaron que avanzaran. Yo me pregunto cómo hubiésemos hecho para impedirlo. Está muy difícil el tema, digamos. Yo entré a ese mundial, entraba con la credencial, no tenía ni ticket, nada, y llegué hasta donde Diego entró al doping. Está la filmación la vi el otro día. Yo estoy de una remera azul. Y después eso fue en el 94. Después en el 98 también, pero ibas cambiando también el tema de los recursos técnicos, siempre trabajando en radio, habitualmente. Sí, claro. Ibas cambiando, es decir, ya trabajabas en algún momento en posición en el estadio, en otro momento ibas a la zona mixta. Sí, ya en el 98 ya había todo eso. En el 94 fue el primer mundial que trabajé con celular. Claro. Fue la irrupción del celular como instrumento en el mundial. Era carísimo. Carísimo. $10.000 fue la cuenta que llegó a la radio. Me acuerdo de esto porque me lo dijo Fred. ¿Qué hiciste? Le digo, mirá, la verdad que hice lo que tenía que hacer. Leía las notas con el tipo, salía en vivo. ¿Dónde crees que? Claro. ¿Viste? En esa época, si vos llamabas, te cobraban, si te llamaban, depende de dónde. Bueno, $10.000 costó. Carísimo fue. Lo que pasa es que era el 1 a 1. Hablando de esto, me decepcioné mucho en Francia, porque estábamos en Saint-Étienne y yo presenté humildemente un billete de $2. Digo, estos son $2. La chica se me cagó de risa, una chica del hotel lo sacó y lo guardó como recuerdo, viste, una cosa así muy exótica, ¿no? Era como era todo mentira. Los teléfonos celulares ya eran más populares, todos teníamos ahí en el 98. Y eran más chiquitos. Más manuales. Yo trabajé en el 94 con una zapatilla y ya en el 98 tenía el StarTAC, que tenía tapita. Claro, en el 94 la irrupción ahí a nivel popular es Internet.
porque vos te acordás que en el 86 no existía internet. No, para nada, no. En el 90 existía para algunas pocas empresas y en el 94 sí, ya se utilizaba. En ese momento las transmisiones de los textos eran con un aparatito llamado modem, que ya casi no existe, hoy lo hacemos con streaming, qué sé yo, pero en el 94 es la explosión de la utilización de los celulares, que especialmente los que hacían radio les facilitaba mucho. Chavo, yo me acuerdo de vos en el entrenamiento en el Babson College, sacándolo con el celular. Bueno, ese celular costaba una fortuna la comunicación. Después, cuando las cosas... Pasa siempre eso con la tecnología. Primero cuesta muy caro y después, a medida que se va haciendo más económico, ¿no? Una comunicación, por ejemplo, con el Uruguay, antes salía muy cara, una llamada a larga distancia, ahora no es tan cara, hablas con WhatsApp. Las cosas se han mejorado mucho en ese sentido. De todas maneras... Las redes, Chavo, y las redes hoy en día, que ya estamos en el 2021, ¿vos las utilizás? ¿La ves que suman, que no suman, que la evolución de los medios van en detrimento, por ejemplo, del papel o de la comunicación directa? Yo creo que el principal damnificado fue el papel, ¿no? Mira, justo yo todavía no me resigno, mirá lo que tengo acá. Me compré hace 2 días la colección de 1971, la conseguí a gran precio. Mira, Víctor Negro Tagli en la tapa del gráfico. ¿Vos te imaginas un jugador de Gimnasia y Grima de Mendoza? Claro. En la tapa de una revista acá. 5-2 le ganó San Lorenzo 5-2 en el gasómetro, por eso fueron tapa. Pero Víctor Negro Tagli en la tapa del gráfico. Una locura. El Chavo, para que todos tengan una idea, más allá de ser el Chavo quien es, el Chavo también tiene una gran experiencia que tienen pocos los periodistas, que es también se formó también en la gráfica. Ha escrito en el gráfico. Somos una raza los que hemos pasado por el gráfico porque nos han enseñado los grandes maestros como Orcasitas, por ejemplo, Osvaldo Ricardo Orcasitas, la rigurosidad en los datos. Entonces el Chavo, y aparte encima tiene una memoria elefantiásica que empieza a tirar esos datos que vos decís, ¿cuánto calzaba Pumpido en el 86? Y sí, el Chavo se acuerda y sabe de historia, claro. Y de Rafael Ferreira calzaba 41. Y te dice, y Boyel Atómico le pegaba tan fuerte a la pelota porque un día se desgarró la pierna izquierda y empezó a... De todas maneras, de todos modos se cansan de la historia. Tengo una lucha con eso porque, por ejemplo, yo no vi jugar al Charro Moreno. Claro. El Charro Moreno era el Maradona de mi papá, ¿viste? Yo le hablaba de Bocini, hablaba de Alonso, hablaba de, qué sé yo, de Maradona incluso, y me hablaba, no, pues el Charro se comía 2 platos de ravioles, después entraba y la rompía. Claro, después nos enteramos que la pasta se... Claro, los defensores también se comían 2 platos de ravioles. Claro. Pero lo que pasa es que con el tiempo nos enteramos que la pasta es mejor. Viste que los jugadores de ahora comen una pastita liviana, no comen carne porque tarda más en digerirse. Pero, todo esto también es importante, Chavo, decir que se logra esta intimidad a través de la comunicación, ¿no? Ya sea a través del periodismo, hoy en día a través de las redes. Después les voy a mostrar a los chicos. Chavo, te quiero hacer 2 preguntitas más que te la hacen los chicos y después te libero porque sé que estabas esperando la comunicación con ESPN Fox. Sí, Solange. Bueno, Chavo, acá el chat está, pero hiper caliente. Acá un alumno pregunta, Tobías Campoy. Chavo, ¿qué opinás del VAR? Digamos, ¿te parece que es una herramienta que podría seguir siendo viable, no? Mirá, si yo salgo con mi auto a 200 km/h, paso los semáforos en rojo y me estrolo en la primera esquina, estoy usando mal el auto. Ahora, si se enferma un familiar, lo subo al auto y llego en 10 minutos al sanatorio, el auto me sirve. El auto es una herramienta útil. Digamos, depende de cómo se use. Yo creo que el VAR es útil. Lo que pasa es que además del VAR hubo otras cosas. Metieron mano en el reglamento, dieron recomendaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros teníamos claro, esto lo puedo decir, que la mano tiene que ser intencional, el jugador tiene que tener intención de jugar la pelota con la mano para que sea penal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora hicieron las recomendaciones, si expande, si abre el radio, si está acá, si está allá. Y la verdad es que el reglamento sigue diciendo que tiene que ser intencional. Yo creo que se usa muy mal en Sudamérica el VAR. Se tarda mucho en tomar decisiones, hay muchas presiones. Yo creo que lo que pasó con Boca no ni siquiera era offside, pero además no se puede tardar tanto. O sea, hay mucha, y además hay una cosa todavía muy humana, que es la competencia entre el árbitro que está en el campo y el árbitro que está en el VAR. Entonces, el árbitro que está en el VAR le dice, ojo que fue penal. Ojo que fue penal. Y capaz que el árbitro que está en el campo no le da pelota y sigue de largo porque para él no fue.
Claro. Y no confían uno con otro. A ver, repito, yo estoy a favor del VAR siempre y cuando esté bien usado. Y no olvidemos nunca que el VAR lo manejan personas, entonces también es falible. Pero me parece que corrige injusticias, ¿no? Me parece que corrige cosas que son injustas y que en otro momento, porque no sé, a ver, el otro día en la cancha de Racing hubo un penal para Gimnasia. Menciono esto porque la duda es si fue adentro, el árbitro lo cobró afuera. Era una falta creo que de Sigali contra, no me acuerdo, Alexis Domínguez. Mira, me acuerdo de los dos jugadores. Y la falta fue claramente adentro. Y el árbitro la cobró afuera. Bueno, el VAR hubiese resuelto eso. El tema de dónde fuese, adentro o afuera, ¿no? ¿Ves? El VAR hubiese resuelto. Si hubiese evitado una injusticia como la que fue, que a Gimnasia lo privaron de ganar el partido, o la posibilidad importante de ganar un partido, por un penal que no le dieron. Ese tipo de cosas se hubiesen resuelto. Hay otra pregunta, y la última y te libero. Sol, si podés, hacésela. A ver si puedes. Bueno, a ver, es una pregunta de Silvana Trapani. Dice, ¿cómo debemos reinventarnos los periodistas teniendo en cuenta que el público tiene acceso directo e inmediato en general al resto de los deportistas sin necesidad de intermediarios? Una muestra de ello, fueron los festejos de Argentina en la Copa América, que la mayoría de la gente los hemos visto a través de las redes sociales. Sí, a ver, yo creo que los periodistas tenemos que hacer diferencia, primero a través de la opinión. Ahí está la diferencia. Y la opinión no es me gusta, no me gusta. Para opinar hay que tener fundamentos, hay que tener acceso, digamos, de los festejos habla cualquiera. Justamente la Copa América fue para mí un desafío. Yo no estoy a favor de este proceso. Me parece que ni siquiera lo arregla la obtención de la Copa América. Pero yo tengo que explicar esto, porque es muy difícil explicar una cosa así con los jugadores de la selección argentina dando la vuelta olímpica después de 28 años. ¿Cómo? ¿Vos no creés en eso? No, para mí está todo mal. No, está el técnico que no debería estar, está el manager que no debería estar, el manager dice que trajo al técnico, pero el técnico ya estaba. Las cosas no están bien. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más profundo. La diferencia que tenemos que hacer es en eso, es en la opinión, en el conocimiento de las cosas, de cómo funcionan, en eso. Después, de los festejos te lo voy a decir así clarito, de los festejos, los elogios, eso lo hace cualquiera. Elogia a cualquiera. Es muy fácil sentarse acá y decir, sí, mirá qué bien que juega, te pones el nuevo Ardile. Es facilísimo, divino. En total el tipo no se te va a enojar. El quilombo es decir, mirá, Menotti dice que a Scaloni lo trajo él, y la verdad que no es cierto. Scaloni estaba ahí y se quedó. Se fue quedando y se quedó. Si no lo trajo Menotti. Con lo cual Menotti, que salió a hablar cuando ganaron la Copa América, pero no cuando perdieron los Juegos Olímpicos, se adjudica algo de lo cual no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, digamos, las cosas no están tan bien como parecen. Pero para decir yo esto, repito, tengo que bancar también que me puteen y qué sé yo. Pero bueno, es mi laburo. Digamos, lo que digo es que la diferencia la hacemos en la opinión y en el conocimiento de las cosas, de cómo funcionan las cosas. Chavito, te agradezco muchísimo. Ahora le quiero contar algo a Silvana también. Sí, si alguno quiere preguntar algo más, tampoco es para nada. Hay un chico, Tobías, que había levantado la mano para hacerle una pregunta. Tobías, activate el micrófono, por favor, y hacemos la última preguntita. Si Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un placer para todos. No, más que nada no era preguntar, yo justamente había hecho la pregunta del VAR, y por ahí, como comunicadores que sos y suelen ser, creo que debería abrirse un poco más el debate del uso, teniendo en cuenta cómo se utiliza en otros deportes. Por ahí, perdón y pido disculpas si voy más a puntual a lo que había preguntado, teniendo en cuenta que también se pierde un poco la picardía, porque en otros deportes se utiliza el VAR de una manera en la que el jugador pide y considera por qué tiene que estar pidiendo un videoref, por ejemplo, como en el hockey. Entonces la capitana se acerca hacia el árbitro, le plantea qué es lo que está pidiendo y en base a eso se mira la jugada. Cuando digo se pierde la picardía, el otro día algunos jugadores de Atlético Mineiro empiezan a pedir una falta sobre, creo que era Dodó, no me acuerdo quién era, que estaba tirado en el piso, y la jugada termina en un offside por una rodilla que no, o sea, como que se va muy de lo que es también un poco el fútbol, me parece a mí, No sé si se entendió un poco. Yo creo que los jugadores de fútbol no están capacitados
los jugadores de fútbol ni los entrenadores están capacitados para pedir que actúe el VAR. Eso no lo pueden pedir los jugadores. En el fútbol maneja un nivel de pasión y un nivel de interés que no maneja ningún otro deporte en el mundo. Sí, por eso cuando me dicen el mejor deportista argentino de la historia es un basquetbolista, un boxeador, digo, no, muchachos, tiene que ser un futbolista, porque las presiones por las que pasa el futbolista no pasa en ningún otro deporte en el mundo. La Argentina salió segundo en el Mundial 2014 y los puteamos, los tratamos de perdedores. Dijimos, por fin se fueron los perdedores. No tenemos un jugador, ni uno, como el Pipa Higuaín, ni uno en la selección que vino. Entonces digo, el fútbol maneja un nivel de locura que impide que futbolistas y entrenadores pidan el VAR, como hizo, y estando prohibido, Nacho Fernández en la cancha de Boca, por ejemplo. Eso no se puede. Tobías, para no extenderlo demasiado, sí, perdón. Porque es para que todos, si en algún momento quieren hacer otro tipo de preguntas, es entrar a hacer la pregunta y salir para poder hacerlo. Ahí, dale, ¿alguno más quiere preguntar algo? Chavo, perdón, No, de nada. Si alguno más quiere preguntar algo, una más, dale. Una más. Esta en realidad sería como la frutillita del postre, como para cerrar. Viste que mañana se juega el Superclásico Boca-River. ¿Quién crees que tiene más chances de ganar? Vos, periodista experimentado en el mundo del fútbol, del deporte, ¿quién crees que tiene más chances de llevarse el triunfo? Mira, los últimos 3 superclásicos siempre llegó mejor River, pero River no ganó ninguno de los 3. Así que, la verdad, no voy a hacer la gran... me voy a lavar las manos, porque la verdad es que los 3 partidos que se jugaron fueron parejos, e incluso uno de ellos... no cuento el que ganó por penales Boca, porque River armó un equipo ahí como pudo por el tema del COVID. Incluso uno de ellos, Armani, fue la figura, sacó 4 goles de la raya. Siendo River, el ciclo de River es mejor que el de Boca. Pero repito, no me animo a nada porque estos partidos han sido realmente muy parejos. Gracias, Chavito. Un abrazo enorme, mil gracias por estar aquí. Y nada, ojalá nos veamos pronto afuera, así nos divertimos como aquella noche en San Etienne donde nos chocamos con Mick Jagger. Te mando un beso grande. Qué lindo. Chau. Cuídense, chau. Chau. Bueno, a Silvana le quería agregar, creo que Silvana, vos habías hecho la pregunta de cómo hacen los periodistas para poder combatir con el tema de la intimidad en las redes. Y yo lo que dijo el Chavo de la opinión, yo le agregaría también una persona, un Messi, Agüero, quien fuera, que se expresa a través de las redes, lo hace a gusto y piacere, hace lo que le queda cómodo. En cambio, la pregunta del periodista puede generar cierta incomodidad y puede llegar al espíritu lúdico del periodismo, es tratar de buscar la verdad, más allá de las distintas operaciones, tendencias que tenga cualquier periodista o cualquier medio. Entonces, una de las cosas que no pueden sustituir las redes, a no ser que interactúes con el protagonista y utilices las redes solamente como un carrier de esa charla, son las preguntas, los reportajes. Eso son insustituibles, porque a Messi, ¿quién le va a hacer preguntas ahora? ¿Ciro, el hijo? ¿Antonella, la esposa en sus redes? No, es cuando él dé una entrevista, ya sé, la dé en YouTube, o la dé en Instagram, o la dé en televisión abierta. Eso no va a cambiar, no va a poder cambiar, al menos por ahora, no sé que inventen un robot. Retomamos el tema de la comunicación entonces rápidamente, y les quiero mostrar algo que ustedes se deben acordar. En el 98 explotaron los celulares, las transmisiones eran mucho más fuertes, ya no estaba Maradona en los mundiales, era la época de pasarela. En el Mundial 2002, Corea, Japón, ahí lo que explota es la televisión HD, y también las páginas web. Acá en Argentina, Infobae, por ejemplo, aparece, hace su irrupción, y también aparece Cancha Llena, que era la parte de deportes del diario La Nación. Y quiero mostrarles algo que después Sol, prepará el video número 4, que es sobre Hazard, un recurso que se estaba generando allá por principios del siglo XXI, y que hizo su irrupción. Y vean lo que es esto, miren este reportaje. Es un reportaje que se hizo en el 2018, hace 3 años. Este es Hazard, el belga. Está respondiendo a las preguntas de los 2 periodistas que están en el pasillo. En realidad Hazard no está ahí.
es un holograma. Es un holograma, exactamente, como dice Silvana Trapani. Es un holograma. ¿Qué significa eso? Que hay una pantalla de aire delante del escritorio de estos muchachos, de estos periodistas, en donde se utiliza ese aire como pantalla. Y Hazard está sentado en ese banquito, en esa silla, en el vestuario de Bélgica. Obviamente todo esto se produce antes, hablaron con Hazard 2 días antes, le dijeron, si le ganamos no me acuerdo a quién, le tenemos para una entrevista apenas termina el partido. Por eso está en pantalón corto con la camiseta aún. Un holograma, es decir, es una presencia virtual, no está ahí, pero parece que estuviera ahí. Prepara el otro, Sol, si tenés, por ejemplo, vamos a ir al 6, que es otro holograma que me encantaría que lo vean porque es lo que se viene, muchachos, es lo que se viene, más allá de los drones, y ahora vamos a ver, pero es lo que se viene, muchachos y muchachas, es lo que se viene, el tema de los hologramas. ¿Lo tenés por ahí, Sol? Mirá, miren esto. Esto es una charla, una conferencia de prensa que fue en el año 2017. Es de Audi, que me presentaba una copa. ¿Trabó ahí solo o yo solo lo he trabado? Esos sonidos, a ver, ¿lo veo yo frenado o todos lo ven frenado? Yo también lo veo mal, ¿eh? Ahí está, bueno, ahí está corriendo, a ver. Ahí está. Ustedes ven ahí, por ejemplo, un panel, se ve medio pixelado, pero se ve Carlo Ancelotti, que es el que está a la izquierda, Diego Simeone, que está en el medio, y ahora aparece Jürgen Klopp. Está en una beta, pero son hologramas. Se hizo una conferencia para presentar la Copa Audi en el 2017, utilizando este recurso, que está a la derecha del periodista, y los otros tres, si bien Ancelotti estaba en Italia, Simeone estaba en España, y Klopp estaba en Liverpool, los tres estaban sentados en la misma mesa. Y fíjense, cuando hable Simeone, les va a decir que estaba... A ver si habla ahora. Bueno, yo son 5 minutos el traslado que hicimos para estar ahí con ustedes. Así que estamos muy contentos, algo muy novedoso. Y bueno, mis colegas, tanto a Klopp como a Carlos, de la mejor manera, al lado mío. Si no se escuchó bien antes, les repito, esto es un holograma. Es decir, hay una pantalla de aire, esto se hizo en un teatro. Este recurso, acá en Argentina no lo podemos hacer, porque cuesta $200.000. Y no hay ninguna empresa que pueda sponsorizar una hora de una conferencia de prensa, por más que sea la presentación de una competencia de $200.000. Nosotros, cuando estábamos en la Superliga en su momento, quisimos hacer la presentación del campeonato utilizando esto y conectando a Messi, que estaba en Barcelona, a Agüero, que estaba en Manchester, y Dybala, que estaba en Italia, que estaba en Torino, en la Juventus. Cuando nos enteramos el precio, somos argentinos, el dólar es bastante desparejo, el euro, en este caso, bastante desparejo, y bueno, tuvimos que hacer el tripa corazón, que se nos pianten un par de lagrimones y resignarnos a que no lo podíamos hacer. Pero esto es lo que se viene, y acuérdense, en la próxima transmisión de los mundiales. Tanto esto como la utilización de los drones, o el acercamiento, ya que va a ser mucho más profundo, de los medios. Por ejemplo, si ustedes se fijan, preparadas son las fotos de Yuri Cortés, que es un fotógrafo que participaba de la intimidad de la selección de Croacia en el Mundial 2018. Yuri Cortés es un fotógrafo de la agencia AFP. Iba a los entrenamientos de Croacia y claro, tanto lo veían, los croatas no son latinos, y Yuri Cortés, mexicanote, morocho, los bigotes, típico mexicanote, estaba en todos los entrenamientos de Croacia. Croacia, recordemos que llegó hasta la final, y en la semifinal, ese que ven ahí es Rakitic, el ex compañero de Messi del Barcelona, jugando para Croacia, hizo un gol y fue a festejarlo con Yuri Cortés. Los jugadores de Croacia fueron todos arriba de Yuri Cortés,
lo abrazaron, lo tomaron como símbolo de esa victoria y del buen vínculo que tenían con el periodismo a través de los medios de comunicación, porque las distancias se acortaron. Y si tenés buena onda, o al menos una onda profesional, suelen ocurrir estas cosas. Fíjense ahí, Rakitic está dando un beso a Yuri Cortés porque había convertido un tanto. Les cuento como epílogo de la historia de Yuri Cortés. Cuando terminó el Mundial, Croacia salió segundo, perdió con Francia la final. La presidenta, ¿ustedes se acuerdan? La presidenta de Croacia entregando las medallas, una señora rubia, lo invitó a Yuri Cortés a conocer Croacia. Y él fue al entrenamiento de la selección, fue toda una celebridad, y él fue al entrenamiento de la selección croata, y Yuri Cortés fue un símbolo para que se pueda manifestar que la comunicación no siempre está tan distante de los protagonistas. Estamos hablando del avance, las redes, cómo irrumpen. En el año 2006, en el 2003, en el 2002 nace Facebook, y en el 2006 empieza a asomar Twitter con las páginas web, como lo dije antes, y en el 2010 es el Mundial de Twitter. En definitiva, cada vez que hay un Mundial o un Juego Olímpico, hay una red social, un elemento, como por ejemplo el GPS, que no es un elemento de comunicación, pero sí que sirvió para guiar mucho a los medios de comunicación. En el 2006 se utilizaba ya popularmente la famosa gallega. Hoy tenemos cualquier cosa, lo tenemos desde el ex rugby que te dice las indicaciones en los GPS, hasta Patricia Sosa, que te puede hacer las indicaciones cantando. Los GPS también fueron avanzando, pero en el 2006 fue cuando irrumpió eso. ¿Se acuerdan ustedes? El primer Mundial de Messi sentado en el banco en el partido contra Alemania porque Messi no estaba bien. En el Mundial 2010, por ejemplo, ese sí fue el Mundial de la explosión de Twitter, a full, con la información concreta, firme, fuerte, en ese momento, que lo que hacía era tener a todo el mundo con la segunda pantalla. ¿Qué se llama la segunda pantalla? En ese momento no solamente mirábamos la televisión como primer pantalla de los partidos, sino a través de Twitter y del celular empezábamos a mirar la segunda pantalla, que era el celular, qué cosas nos íbamos enterando a través de Twitter. Y ahí escribían cosas que eran verdad, cosas que eran mentira, opiniones. Hoy en día todos saben cómo es Twitter, que es una red bastante agresiva, al contrario de Instagram, que es mucho más visual y donde el video es la fortaleza. Y en el Mundial 2014, por ejemplo, fue el Mundial de Instagram, así como el 2010 fue el de Twitter, el 2014 fue el Mundial de Instagram. Y recuerdo también que en el Mundial 2018, ya le mostré recién lo que fueron los hologramas, pero también me acuerdo que en el Mundial 2018 fue el Mundial de los celulares y de los canales de YouTube. Tenían que ver ustedes en los estadios de Rusia cómo se prendían los celulares cuando los partidos eran nocturnos, y por más que la iluminación era sensacional, cómo se prendían los celulares para capturar todas las imágenes. Había wifi en todos los estadios, cosa que hasta el Mundial de Brasil, por ejemplo, era una complicación, se saturaban enseguida, los estadios llenos te interrumpían la comunicación, era bastante complicado sostener las redes. En cambio, en el Mundial de 2018 de Rusia, no, ya las redes funcionaban a full con una rapidez sensacional, y con tu acreditación o con tu entrada, si eras espectador, vos tenías la clave para que en el estadio, a través de la pantalla gigante, te ponían cómo cambiaba la clave de estadio a estadio, y en ese partido la podías ver. Era el Mundial de los celulares, el Mundial en donde los canales de YouTube o las cuentas de YouTube, vos veías imágenes de lo que vos quisieras. Jugaban China e Indonesia, veías a los chinos y los indonesios que subían esas imágenes. Lo mismo pasaba con Argentina, y cualquiera podía ver esas imágenes. Y hoy en día, Sol, prepara por favor lo de Messi, porque hay un lugar en donde no podemos acceder si no es a través de las redes. Y lo decía recién el Chavo también, a través de la intimidad. Hay una intimidad que no podemos llegar nosotros a hacerla, no podemos alcanzarla. El Instagram del Messi. Está ahora, la agarramos ahora, de antes de ayer esto. Pasarlo de nuevo, son 2 o 3 veces. Unas imágenes que subió el hilo
a su red de Instagram, en la que está de vacaciones en Miami con su esposa, es Antonella. Está feliz, como se lo puede ver, y si ustedes ven los posteos de Lionel, se van a dar cuenta la felicidad que tiene este pibe por haber cumplido el objetivo de ganar algo con la selección mayor. Pero ¿a qué voy? Voy que esta intimidad antes no se podía lograr a través de la prensa, no te dejaban entrar. Eso es lo que estábamos remarcando con la llegada de las redes y la utilización de las redes. Y para el final quería dejarles esta imagen. ¿Por qué? Porque lo que se viene, más allá de los hologramas que se están utilizando ahora en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, lo que se viene también es la utilización periodísticamente de los drones. Ya se los utiliza para las imágenes, ¿sí? Vos ves un estadio desde arriba, como ustedes pueden ver Wimbledon, por ejemplo, y las tomas desde los drones te enfocan las 18 canchas que tiene, no es que te enfoca solo el estadio, y vos ves todo lo que es el club, es un club Wimbledon, y vos ves cómo es. En este caso también se lo va a utilizar periodísticamente. Si podés poner también precisamente ese dron que tomó la imagen de Lionel en el final de la Copa América. Esta imagen es de un dron, mírenla y escúchenla también. Imagínense ustedes si en el año, podemos repetirlo solo, por si a alguno se le trabó. Ahí está. Imagínense ustedes si en el año 78, cuando salió campeón Argentina, o en el 86, con eso que contábamos de Diego, hubiera habido drones y se acercaban ahí a las tomas y hubiéramos escuchado también. Él está diciendo Ciro, 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 está hablando con Nico Menor, está mostrando la imagen, está mostrando a esta Antonella. ¿Y saben por qué puedo hacerlo esto? Porque Messi no ve el dron. Y si hubiera visto a un camarógrafo, le digo porque me ha pasado, y si ve un camarógrafo que se va acercando, él se aleja, porque quiere tener la intimidad de la charla familiar. Ha pasado siempre con los fotógrafos y los camarógrafos. Ahora el dron, que es un aparato, y por ahora los deportistas no lo tienen en la cabeza, es como que no se dio cuenta, es un Messi legítimo. Ustedes si lo escuchan, sienten la emoción. Bueno, esto no se puede lograr al menos con un material, con una persona, con un ser humano tomando estas imágenes. Con lo cual hay que verle el lado positivo a lo que son el avance tecnológico, también la innovación tecnológica en la comunicación. De todo esto vamos a hablar en la diplomatura, que es lo que nos interesa que ustedes participen, se adhieran, estén con nosotros, porque entre todos podemos mejorarnos y casi todos son, supongo yo, gente vinculada o que quieren estar vinculada. También nosotros lo que pretendemos es eso, mejorar todo lo que es el periodismo, pero también la comunicación institucional. Porque cuanto mejor sea la comunicación institucional, mejor va a ser el periodismo y vamos elevando un poquito el umbral de lo que es en definitiva la comunicación. Ese es el gran objetivo. Así como aún todavía no se colegió el periodismo, y es una lucha que muchos estamos teniendo, porque la capacitación, chicos, no es, y chicas, no es tan secundaria, es importante. Ustedes habrán escuchado comunicólogos que hablan con falta de ortografía. Meten el de qué donde no tiene que ir, o lo evitan donde tiene que ir. Es igual el error, o hablan con la S donde no tiene que ir. Es decir, ustedes lo saben eso, y cuanto más capacitado esté una persona, mejor va a ser la comunicación y mejor van a ser los periodistas y los comunicólogos del futuro. A eso le apuntamos con esta diplomatura. Si alguno quiere hacer una pregunta, yo la respondo en este momento, y si querés, Sol, con audio de la persona que la quiera hacer. Chicos, si alguno quiere una pregunta, por favor, levante la mano, así le damos la palabra. Si puede ser, digamos, expresarlo vía oral mejor, así resulta más interactivo esto. Tobías, te veo con ganas de hablar, me parece. ¿No?
¿Alguna consulta, duda? ¿Ah? No, pero no importa. Si no está, no importa, no queremos obligarlo, solamente queríamos tener este encuentro, hablar con ustedes, decir que los esperamos en la diplomatura, donde tenemos todos estos conceptos vistos también desde adentro, desde un Nelson Castro, por ejemplo, desde un protagonista, como puede ser Chaparretegui, un comunicador, un vocero, como es Ernesto Cherquis-Vialo, un periodista, bueno, Cherqui también es periodista, Mariano Dayan, que es el director del diario Le, digital y de papel, también nos va a dar sus pareceres en cómo tiene que ser una comunicación institucional. Magia Isega, que también es periodista, ella fue, todos saben quién es Magia Isega, capitana histórica de las Leonas, pero que después estudió periodismo y hoy está trabajando en TNT. Es decir, todos ellos van a estar participando en el curso. Y también vamos a hacer los sincrónicos, los vivos, en donde vamos a tener protagonistas del deporte y de la comunicación para que puedan charlar también con ustedes. Así que los esperamos, ojalá a todos les interese y nos vayamos viendo en los próximos encuentros. ¿Te parece, Sol, que cerremos? Me parece muy bien. Muchas gracias por haber invitado y por haber traído al Chavo Fuchs. Chicos, los esperamos y un abrazo para todos, ¿sí? Suerte a todos, Muchas gracias. Gracias por estar, Nos vemos. Chao. Chao, Gracias. Muchas gracias. 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 Saludos, Chiqui. Chao, Juli. Éxito. Suerte. Tengo tu libro, de ¡Vamos, Bianchi. Juli!